invitada del día de hoy, ya vamos a conversar con ella, no sin antes, mi querido Mauricio, saludar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Wendy. Aquí con el ánimo de siempre, de mantener informado, de generar opinión tanto de parte nuestra como también de aquellos actores que generan la noticia, generan ese análisis que la colectividad a través del, en este caso de I99, deben tener esos insumos para saber qué está pasando en el país. Y uno de esos escenarios, evidentemente, es la legislatura, que es pieza clave en todo el engranaje llamado Estado. Y precisamente para allá vamos con nuestros análisis, Wendy. Por favor, la asambleísta por el Partido Social Cristiano, Marjorie Chávez, está con nosotros. Le damos la bienvenida. Ya también está aquí acercándose a la mesa del diálogo nuestra compañera Silvia Favara. Y vamos a arrancar. Marjorie, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Gracias por siempre tener esa deferencia con nosotros y poder conversar en estos micrófonos sobre el trabajo que se está realizando desde la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes, estoy muy bien, muchas gracias. Y gracias a ustedes por siempre invitarme y tomar en cuenta mi opinión. Así que a las órdenes y un fuerte abrazo a toda su audiencia. Así es, y es que es importante el trabajo que se está haciendo desde el Legislativo. Adelante, mi querido Mauricio, arrancamos y luego, por supuesto, ya también está con nosotros Silvia Favara y luego Leonidas Castro. Gracias, asambleísta Chávez, bienvenida nuevamente. A ver, hace escasas horas el Partido Social Cristiano generó un comunicado con la posición del partido y del bloque de la legislatura del Partido Social Cristiano con relación a la proforma presupuestaria de ejercicio de 2021 y la cuatrianual enviada por el Ejecutivo. En cabina, por favor, si de repente nos escuchan, se está filtrando todo el audio de ustedes. Gracias, muy amable. Entonces, asambleísta Chávez, como veníamos conversando, sí me gustaría que por favor, a través suyo, nos explique el porqué de la posición del Partido Social Cristiano con relación a esta herramienta que tienen los gobiernos para poder hacer su ejercicio fiscal. Adelante. Muchas gracias, Mauricio. Efectivamente, esta es una herramienta que debería ser un instrumento de desarrollo y de empleo, no un simple listado de pagos, de deudas y salarios, que es lo que pues hemos visto que se ha enviado, ¿verdad? Hay varios temas por los cuales no podemos aprobar este presupuesto cuatrianual. Por ejemplo, en la programación cuatrianual presentada no se observa un cambio sustancial respecto del anterior, de lo que se presentó por el gobierno anterior, ¿verdad? La esencia se mantiene igual. Por ejemplo, no se advierten recursos destinados a la desvinculación de servidores públicos y se mantienen provisiones para el pago de contratos ocasionales al límite legal máximo. De manera que la programación presupuestaria presentada pues, nos da señales de que el tamaño actual del Estado se mantendrá en los siguientes 4 años. También en nuestro análisis podemos ver que las metas de la programación cuatrianual pues, son decepcionantes. En síntesis se sacrifica el crecimiento económico y la prosperidad de los ecuatorianos en función del gasto fiscal, es decir, no se reduce la masa salarial y se mantienen aparentemente en la previsión los valores a ser recaudados por el ISD. No se observa, por ejemplo, una asignación presupuestaria para los ofrecimientos de campaña, si bien pues no esperamos que en esta proforma llegue ya incluido todos los ofrecimientos de campaña, pero sí señales de que están en la planificación y no vemos nada, no vemos sobre los 300,000 almuerzos diarios a las familias más necesitadas, ni ningún otro ofrecimiento de campaña, ¿verdad? Recordemos que el artículo 280 de la Constitución establece que la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la asignación de los recursos públicos se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo. También nos dice el articulado que la formulación y ejecución del presupuesto deben sujetar este Plan Nacional de Desarrollo. Y pues lamentablemente hasta ahora, hasta el momento, el Plan Nacional de Desarrollo no ha sido aprobado. Entonces, pues vemos varios temas que son de análisis por los cuales pues no podemos asumir la responsabilidad
de un presupuesto con base en estos conceptos, cuando no se han incluido en las metas de esta programación cuatrianual, pues lo que consideramos que es importante para generar crecimiento, desarrollo, disminuir el desempleo. Entonces, asambleísta Chávez, debo entender que la mayor cantidad de reparos está sobre la propuesta cuatrianual, no sobre la proforma del 2020, de lo que resta del 2021, pues ya esos gastos también están echados, pues ya, ¿no? Bueno, lo que resta del 2021 en realidad es, bueno, han estirado un poquito lo que dejó el presidente anterior, ¿verdad? Técnicamente podemos observar varios temas que igual nos generan alertas, ¿no? Por ejemplo, se han subido los techos presupuestarios para hacer cuadrar los ingresos corrientes con los gastos corrientes, y como ya no daba más para estirar la toalla, pues hay un rubro que se llama inversiones, de donde están metidos también estos gastos corrientes. Podremos también hacer referencia a que hablan pues de que cómo hablan de un 3% de crecimiento cuando en realidad tenemos pues una inflación negativa. Bueno, varios temas que podrían hacerse el análisis desde lo técnico, ¿verdad? Y asambleísta, ¿no cabría ahí la posibilidad, y perdóneme que le interrumpa, que de repente la proforma del 2022, la que el presidente de la República debe enviar a la legislatura más o menos por noviembre, es la que verdaderamente iba a instrumentalizar e incluir esas propuestas de campaña que inclusive fueron planteadas en conjunto con el Partido Social Cristiano, que me imagino que por ahí va un poco el reparo? ¿Por qué no esperar a esa proforma? Bueno, ahora la Asamblea tiene la obligación de tratar esta proforma. Entonces, si estamos esperando que venga lo siguiente y nos vamos a saltar lo de ahora, pues no es responsable. Además que, como les comento, llegó la proforma, pero llegaba con este plan cuatrianual. Entonces, ahí estamos hablando de los 4 años de gobierno. Entonces, ya podemos y ya tenemos las bases pues de cuál es el proceder, de cuáles son las intenciones, de cómo mantienen el gasto público. Entonces, no podemos aprobar la proforma presentada por el Ejecutivo ni la programación plurianual porque no contempla los recursos para cumplir con las ofertas a las que se comprometió el presidente. Tampoco cambia sustancialmente la concepción del gasto público excesivo, que en gran medida queda destinado solo para el pago de burocracia. Y no existe un plan nacional de desarrollo que marque el norte del proyecto político del gobierno nacional, y no podemos con esas condiciones aupar el manejo presupuestario de un gobierno pues que al ver esto parece que camina ciega, sin un rumbo definido, que no ha hecho sino pues replicar los instrumentos remitidos, la visión del gobierno anterior, inclusive los mismos vicios y problemas del gobierno anterior. Perfecto, asambleísta Chávez. Le doy el paso a Silvia Favara. Si la producción considera pertinente, tendré oportunidades de preguntar sobre otros tópicos que también me interesa abstraer, obtener información sobre estos temas de parte suya. Hasta tanto, Silvia Favara, por favor, continúa con más preguntas. Gracias por contestar las mías. Encantada. Asambleísta, muy buenas tardes. Siguiendo con este análisis sobre lo que podría ser esta consulta popular que el presidente Lasso, pues desde el comienzo, tuvo claro que este es un buen camino, pero se menciona con mucha tibieza o casi ni se habla sobre uno de los puntos que sería eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque si bien esa institución, según pues algunos grupos en cuestión, debería desaparecer del ordenamiento constitucional, bueno, hay otros que en cambio no están de acuerdo con su disolución. ¿Qué opina usted? Efectivamente, pues se ha hablado mucho, pero aún no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser las preguntas de esta posible consulta popular, ¿no? Es una herramienta válida que sirve para consultar directamente a la ciudadanía sobre ciertos temas. Hay que tener cuidado porque a veces en el contexto ha sido también una forma para sobrepasarse la institucionalidad del Estado, pero pues eso no lo podemos adelantar, ¿no? Tendríamos que ver estas preguntas. Y respecto al Consejo de Participación Ciudadana, yo en lo personal, desde mi visión académica o técnica o política también, me parece que no debería existir.
siempre lo pensé, porque pienso que más bien fue una forma de politizar la participación de la sociedad civil, la participación ciudadana, ¿verdad? Pero mientras exista, porque existe por un mandato, mientras exista tenemos que respetar la institucionalidad y todas sus atribuciones, ¿verdad? Entonces, pues en el marco del respeto de las instituciones hay que estar atento también a que, pues, a que se cumplan, ¿no? Y bueno, si eventualmente lo incluyen o no lo incluyen en la consulta popular, pues habrá que esperar. Y por supuesto, estas preguntas de la consulta tienen que pasar previamente por un análisis de constitucionalidad y bueno, un dictamen también de la Corte. Entonces, por ahora lo que sí se nos ha adelantado es que si no existe esta gobernabilidad, pues van a utilizar la herramienta de la consulta popular. Entonces, yo creo que eso hay que tratar también este debate y los felicito por abordarlo desde ya, porque es súper importante pues recordar también que la gobernabilidad no se construye con consultas populares. Es importante escuchar a la ciudadanía y nosotros, además, hemos estado siempre de acuerdo con estos ejercicios de democracia directa, ¿verdad? Pero hay que hacerlo bien hecho y también no olvidar que además no son excluyentes con una gobernabilidad desde el Ejecutivo, porque pues, la gobernabilidad se debe construir con base a consensos. Entonces, pues el presidente dijo además en su discurso de posesión que iba a inaugurar el Ecuador republicano. Tenemos que entender que este Ecuador republicano empieza por respetar a las instituciones y la separación de poderes. Entonces, el análisis que tenemos que hacer frente a la consulta popular finalmente será cuando tengamos el proyecto, las preguntas, pero por ahora, pues informar responsablemente a la ciudadanía, pues lo que significa y por supuesto que de ocurrirse, además el Ejecutivo lo haga con mucha responsabilidad. Clave, y es que una consulta no garantiza gobernabilidad, tampoco garantiza, yo creo, adelantar que le pueda resultar favorable también al gobierno, porque quizás en estos momentos donde Guillermo Lasso ha comenzado de una manera muy positiva, cumpliendo su promesa de campaña de vacunación pero con muchos otros temas todavía pendientes de resolver, quizás ese panorama que en este momento es favorable, más adelante puede cambiar, o sea, eso nadie lo puede saber. Entonces, como usted dice, no puede haber una garantía que realmente en algún momento X la consulta popular resulte favorable, porque siempre las consultas han sido como una especie de medición, ¿no? Para, digamos, demostrar una popularidad del gobierno. Entonces quizás no sea el momento más adecuado, sino esperar un poco más. ¿Qué opina usted? Absolutamente, y no es un análisis que estás haciendo tú en este momento, ni yo. Recordemos que, por ejemplo, Sebastián Mantilla, que es un politólogo ecuatoriano, en el año 2011 ya hizo una revisión de varias consultas populares desde el retorno a la democracia y concluye que buena parte de estos mecanismos no lograron ni mejorar la gobernabilidad, ni disminuir el desencanto de la población, ni mucho menos consolidar la democracia. También recordemos que ante la crisis de legitimidad de los años 2006-2007, el expresidente Correa hizo uso de estas consultas populares justificándose en el Congreso de la partidocracia, que lo llamó en su momento. Y en el año 2011, aduciendo también una traba del legislativo a la aprobación de la ley de comunicación y a un supuesto mal trabajo del Consejo de la Judicatura de ese entonces, pues con esa consulta popular también hay muchos quienes dicen que se metió mano a la justicia. Entonces, las consultas populares, pues si bien hay que analizarlas desde la coyuntura, no son tal cual comparables, pero hay que abordar el tema con mucha responsabilidad y pues entendiendo que sí es una herramienta de consulta directamente a la ciudadanía, pero que esta ciudadanía para tomar una buena decisión tiene que estar correctamente informada. Muchísimas gracias, asambleísta. Ya se encuentra en nuestro panel Leonidas Castro con más preguntas. Gracias, mi querida Silvia. Buenas tardes, asambleísta Mayuri Chávez. Quería consultarle, estos procesos que se empezaron de fiscalización en la Asamblea Nacional
¿Cómo avanzan? ¿Qué pasa con el tema del defensor del pueblo, que está ese juicio político caminando? ¿Va a haber censura? ¿Hay posibilidades de que se salve el defensor del pueblo? ¿Qué dicen esos movimientos políticos dentro de la Asamblea con estas argumentaciones que han habido en estos últimos días en este tema, asambleísta? En este caso en puntual, el defensor del pueblo, pues terminaron las comparecencias el fin de semana. El presidente de la comisión nos haya comunicado que el día de mañana estará listo el informe. No sabemos el contenido del informe finalmente, pero una de dos, o recomienda el archivo o recomienda la destitución. De ser así, pues iría al pleno de la Asamblea, donde se haría un proceso igual que lo tuvo el excontralor Celi, con sus argumentos de descarga, luego pues la réplica y demás, y después el voto de los asambleístas, ¿verdad? Lo importante es que se está realizando el debido proceso y que pues hay que dar respuestas a la ciudadanía. Lo mismo estamos haciendo en el Comité de Ética con las 2 denuncias presentadas contra la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Jiménez, que ya han sido unificadas y que pues tenemos ya listo el cronograma de trabajo y esperamos tener el informe y entregarlo inmediatamente a la presidenta de la Asamblea Nacional el 24 de septiembre, de acuerdo, pues apegado estrictamente a la norma. En este proceso estamos recibiendo los argumentos de descargo de las partes. Esto va a ocurrir hasta el 10 de septiembre. A partir de eso, pues se hace el análisis de la prueba y tenemos que presentar el informe, que igual lo haremos en 5 días como nos marca la ley y justamente de la misma manera, o recomendando el archivo de la causa o recomendando la destitución, luego del análisis de las pruebas. Así que pues en este mes la ciudadanía pues va a tener respuesta del trabajo del Comité de Ética y también de la Comisión de Fiscalización. Creo que es importante que la ciudadanía sepa que estamos trabajando en esta autodepuración que se ha llamado, ¿verdad? Pero también es importante evidenciar y aclarar que si existiera, al menos en los casos que maneja el Comité de Ética, algún tipo de tráfico de influencias, gestión de puestos y demás, hay una contraparte del gobierno que tiene conocimiento eventualmente de estos casos, ¿verdad? Entonces, esta misma depuración que estamos haciendo al interno de la Asamblea Nacional, pues también debería ocurrir en el gobierno, pues para tener ya unas instituciones transparentes que generen confianza y credibilidad en la ciudadanía. ¿Refiere usted también, asambleísta, al caso de que tiene que ver con el ministro Marcelo Cabrera, justamente, que fue una de las personas que se mencionó en este tema, el caso de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, y que le ha dicho que él no tenía nada que ver, que no conoce de ninguna asignación de cargos por parte de gestiones de los asambleístas? En el caso de él, ¿de quién más podríamos estar hablando? ¿De qué otro ministro? Pues el Comité de Ética no puede oficiar pruebas, no puede pedir pruebas de oficio. Lo que nosotros hacemos es remitir el requerimiento de pruebas documentales, testimonios y demás de cada una de las partes. En este sentido, una de las denuncias sí menciona al ministro, de manera pues que ya está oficiado para que pueda comparecer y dar su versión del caso en el momento oportuno. Lo demás, pues tenemos documentación que ha sido materializada, temas virtuales que han sido materializados. Una de las partes también ha sido llamada a declarar. Entonces, pues continuaremos el debido proceso agenciando también las pruebas de cargo y de descargo de cada una de las partes como corresponde, y haremos un trabajo absolutamente objetivo, apegado a la ley y a los tiempos, con eficiencia también administrativa, para que pues ese informe final sea absolutamente lúcido, coherente y dé una respuesta a la ciudadanía. Muy bien, muchísimas gracias, asambleísta Mario Chávez, por habernos dado estos minutos aquí al Diálogo de la Tarde. Le agradecemos por su comparecencia entre estos micrófonos. Que tenga usted una buena tarde. Le agradezco a Martín, Mauricio, Silvia, Leonida. Muchas gracias, asambleísta. Muy bien. Gracias. Y a las órdenes. Muchos éxitos y suerte, asambleísta. Gracias. Oiga, es momento de abrir el espacio a las menciones publicitarias, la pausa comercial, y no se despegue la señal de I99, que volvemos con más información y entrevistas de inmediato.
Juntos construimos una nueva ciudad. Por eso con el plan habitacional Mi Casa, Mi Futuro,